Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos. Produce los volcanes. Crea las montañas. Y tras millones de años, mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos. Y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Estos enormes surcos en la Tierra nos hacen recordar el terrible poder de nuestro planeta. Son las fallas, las fracturas en la corteza de la Tierra donde las inmensas placas lentamente chocan unas con otras. No podemos ver la mayoría de las fallas, pero la falla de San Andrés es claramente visible en la superficie aquí en California. No puede haber un terremoto sin una falla. Estoy parado en lo que probablemente es la falla más famosa del mundo, la falla de San Andrés, que se extiende desde México al sur hasta Oregon en el norte. Este es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes tener un pie sobre una placa y el otro en la otra. En otras palabras, Nueva York e Islandia pertenecen a esta parte. Hawái y Japón pertenecen a esta otra. La falla de San Andrés está localizada en la frontera entre la placa de Norteamérica y la del Pacífico. Se le llama la falla del golpe y resbalón, un lugar donde chocan las dos placas y tratan de deslizarse una sobre otra. En ocasiones se atoran al moverse o correrse en varias direcciones. Más y más tensión se acumula mientras más tiempo permanezcan atoradas y el terremoto que se produzca será de mayor intensidad. En otros lugares las placas se mueven suavemente una sobre otra. Estas áreas se abomban al moverse la Tierra. Los cambios son sutiles. Roger Bilham lleva el registro de estos cambios con su arrastrómetro, un aparato que mide el movimiento a lo largo de la falla. Una computadora registra los datos cada minuto durante un año. Este brinco en la gráfica indica que la Tierra se movió cerca de 5 milímetros en un par de horas. Un pequeño movimiento como este puede traernos graves consecuencias. Parece no tener importancia, 5 milímetros, pero está afectando muchas toneladas de roca en una sección de unos 8 kilómetros de largo.
Aquí no tiene importancia realmente. Es un campo muy bonito, no hay nadie, pero más al norte este proceso y lo que está sucediendo bajo la tierra es mucho más siniestro. La falla de San Andrés y sus ramificaciones producen más de 10.000 terremotos al año. En ocasiones los resultados son devastadores. Solo basta con preguntárselo a los habitantes de Los Ángeles y San Francisco. Estas dos ciudades han sido sacudidas por grandes terremotos durante las 2 últimas décadas. La vida continúa, pero el peligro persiste. El siguiente gran terremoto podría ocurrir en cualquier momento en un área tan activa como esta. A simple vista, el paisaje que nos rodea parece ser inmutable. La curva de las montañas que vemos en el horizonte es igual a la que veían nuestros antepasados más lejanos. Sin embargo, el paisaje cambia y tiene su propio ciclo vital. Podemos ver cómo los ríos erosionan las montañas y el viento mueve los desiertos. Aunque a nosotros nos resulta difícil apreciarlo, las rocas que nos parecen eternas describen ciclos a lo largo de millones de años. Los continentes son desgastados por el viento, el agua y la actividad de la vida sobre ellos. Se desintegran en moléculas minerales que, en su largo camino hacia el mar, formarán parte de miles de seres vivos. Poco a poco los sedimentos se van acumulando en los límites de las plataformas continentales y cayendo hacia el océano profundo. Diversos organismos, desde las gambas a las algas unicelulares, colaboran en la precipitación de los minerales disueltos en el agua, especialmente los carbonatos. La presión y la gravedad compactan estos sedimentos que con el tiempo se convierten en rocas. Pero ¿cómo llegó la concha a la cima de la montaña? ¿Cómo vuelven estas rocas a los continentes? Nos lo explica la tectónica de placas, la teoría geológica en vigor desde 1960. La capa más externa de la Tierra se denomina litosfera y es una capa rígida con enormes fracturas que circundan el globo. Estas fracturas son los bordes de lo que denominamos placas tectónicas. Las placas tectónicas flotan sobre la siguiente capa que se encuentra fundida debido a las altas temperaturas del interior de la Tierra y, lo que es más importante, se mueven. La clave de este movimiento es que en esta capa fluida la temperatura no es homogénea. Se comporta como el agua hirviendo en una cazuela. Cerca del núcleo la temperatura es mayor, por lo que el fluido tiene menor densidad y asciende. Esto desplaza las capas superiores más frías y origina un movimiento circular que denominamos corrientes de convección. Se mueven en ciclos de millones de años y forman una gigantesca cinta transportadora que arrastra las placas tectónicas lentamente. Este movimiento se ve reforzado porque en las dorsales oceánicas el material que surge del manto va separando las placas. En los límites continentales la corteza oceánica sufre un fenómeno de subducción. Se desplaza por debajo de la corteza continental, creando una profunda fosa marina. Las rocas sedentarias de los márgenes continentales se pliegan y dan lugar a montañas como los Pirineos o el Himalaya. La litosfera se funde en contacto con la capa inferior y da lugar a la actividad volcánica que devuelve las rocas a la superficie. Un ejemplo son cordilleras como los Andes o arcos volcánicos como el archipiélago japonés. Normalmente no percibimos el movimiento de las placas, pero a veces se manifiesta en forma de terremotos muy violentos. Si un terremoto fuerte tiene un epicentro en el fondo marino, puede dar lugar a un tsunami. El movimiento vertical del fondo hace que el agua se desplace y origine gigantescas olas. Las increíbles fuerzas que mueven las placas tectónicas se transforman en destrucción cuando estas olas son frenadas por la costa. En circunstancias especiales, y muchas veces devastadoras, somos testigos de cómo las rocas de la Tierra nacen y mueren.